Bueno, vamos a ver la explicación del trabajo práctico número 5, volumetrías ácido-base. Este es un método que sirve para determinar exactamente la concentración de una solución y consiste esquemáticamente en esto. En un Erlenmeyer o vaso de precipitado colocamos una alícuota de un reactivo. Una alícuota es una cantidad exactamente medida. Esa cantidad puede ser una masa o un volumen. Cuando el reactivo es un sólido, normalmente medimos la masa, porque medir el volumen de un sólido es algo muy complicado y poco útil. Cuando el reactivo es un líquido, normalmente medimos el volumen lo medimos exactamente con una pipeta de doble aforo, aunque también se puede medir la masa de un líquido, ¿por qué no? Y el otro reactivo lo colocamos en una bureta. Una bureta es un instrumento que nos permite hacer descargas medidas y controladas de líquido. Entonces la técnica consiste en agregar desde la bureta el volumen necesario, justo y necesario, ni más ni menos, que el volumen necesario para consumir completamente el reactivo que se encuentra en el Erlenmeyer. En el caso que nos ocupa son volumetrías ácido-base, entonces los dos reactivos A y B son un ácido y una base. Y la reacción es entonces la conocida reacción de neutralización entre un ácido y una base. Es decir, en la bureta colocamos un ácido y en el Erlenmeyer una base o viceversa. Y agregamos la cantidad necesaria de ácido o de base para neutralizar exactamente, sin que sobre ni que falte, al otro reactivo que tenemos en el Erlenmeyer. Y la técnica se llama volumetría porque lo que queremos calcular, lo que queremos determinar es la concentración de la solución. Ese cálculo se hace a partir de la medición de volúmenes. La concentración de una solución se puede expresar de muchas maneras: porcentaje peso en volumen, molaridad, fracción molar, etc. Pero cuando tratamos con volumetrías, lo más común es expresarlos en forma de molaridad, mol sobre litro. La molaridad de una solución es esto, es una propiedad, la concentración es una propiedad intensiva, que es los moles de soluto dividido el volumen de solución en el que están disueltos. El volumen lo expresamos en litros porque las unidades de molaridad son mol sobre litro. Recordemos que los moles de soluto los podemos expresar como masa sobre peso molecular, o sea que esta sería otra forma de expresar molaridad. Masa de soluto dividido su peso molecular y dividido el volumen de solución en el cual están disueltos. Bien, vamos a hacer entonces en este trabajo práctico, lo primero que hacemos es la valoración de una solución de hidróxido de sodio, cuya concentración no conocemos exactamente, pero sí la conocemos de forma aproximada. Es 0,05 mol sobre litro aproximadamente. Lo que vamos a hacer es determinarla exactamente. Vamos a definir lo que es un patrón primario. Un patrón primario es una sustancia que la tenemos en el laboratorio en una alta pureza, mayor al 99,9%, que tiene una fórmula conocida y por lo tanto un peso molecular definido, que es estable en su composición, no se descompone, no cambia su composición con el tiempo, y que es estable frente a los agentes externos, como puede ser el dióxido de carbono del aire, el vapor de agua que también está en el aire, el oxígeno o la luz. Entonces, una sustancia que mantiene su composición, mantiene su peso molecular, entonces es altamente confiable, en el sentido que podemos hacer una pesada, pesamos esa sustancia en la balanza y sabemos que lo que nos dice la balanza, la masa que nos dice la balanza, es realmente la masa de esa sustancia. La cantidad de impureza que tiene es muy baja o totalmente despreciable. En el caso del hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio no es un patrón primario, porque el hidróxido de sodio es higroscópico. Higroscópico significa que absorbe humedad del ambiente. El hidróxido de sodio sólido se presenta en forma de unas lentejas de color blanco, y esas lentejas, como el hidróxido de sodio es higroscópico, no son de hidróxido de sodio puro, sino que contienen algo de agua. Y no sabemos qué cantidad de agua contienen. Cuando pesamos en la balanza, lo que nos da la balanza es la masa total de hidróxido de sodio más el agua que contiene. Entonces la masa de hidróxido de sodio la conocemos en forma aproximada. Para conocer entonces la concentración exacta de la solución, necesitamos valorar el hidróxido de sodio frente a un patrón primario ácido, porque el hidróxido de sodio es una base. Y ese patrón primario es el biftalato de potasio sólido. El biftalato de potasio es un sólido de color blanco que tiene esta fórmula: carbono 8, hidrógeno 5, oxígeno 4, potasio. Un peso molecular de 204,2 gramos sobre mol. Y esta es la estructura
molecular desarrollada del biftalato de potasio. Un anillo de 6 átomos de carbono con 4 átomos de hidrógeno unidos al anillo y estos dos grupos que se llaman carboxilo y carboxilato. Como vemos, hay 5 átomos de hidrógeno en la molécula, este es uno y los otros 4 están unidos al anillo. Solo este átomo de hidrógeno es ácido y puede reaccionar con una base, puede ser neutralizado. Los otros 4 hidrógenos unidos a carbono no son ácidos, son totalmente indiferentes frente a las bases, no van a reaccionar. Entonces, de los 5 átomos de hidrógeno que tiene el biftalato, solo uno es ácido. Esto nos damos cuenta cuando vemos la estructura desarrollada, por supuesto. Entonces, la reacción entre el biftalato de potasio y el hidróxido de sodio sería esta. Biftalato de potasio más hidróxido de sodio, el hidróxido le saca un hidrógeno al biftalato y se neutraliza formando agua. Esa sería la reacción en forma molecular, pero en realidad creo que lo más correcto es expresar la reacción en forma iónica, porque en realidad en solución tanto el biftalato de potasio como el hidróxido de sodio van a estar disociados, de modo que los iones potasio y los iones sodio son iones espectadores. La verdadera reacción en forma iónica es esta. El ion biftalato con el ion oxidrilo le saca un hidrógeno al biftalato y lo transforma en este ion. Como vemos, tiene 4 hidrógenos en vez de 5 y forma agua. Este ion se llama ftalato. Entonces, como vemos, la relación molar en la que reaccionan es 1 a 1, un mol de oxidrilo por cada mol de biftalato. Entonces, la cantidad de hidróxido de sodio que tenemos que agregar, los moles de hidróxido de sodio que tenemos que agregar para neutralizar a todo el biftalato son iguales a los moles de biftalato, porque la relación es 1 a 1. Si no lo fuera 1 a 1, si fuera otra relación 2 a 1 o 3 a 1, habría que multiplicar esta igualdad por ese número, por 2 o por 3. Pero en este caso, la reacción, la estequiometría de la reacción es 1 a 1. Bueno, los moles de hidróxido de sodio los podemos expresar como volumen por molaridad, y los moles de biftalato de potasio, ya que es un sólido y lo hemos pesado en la balanza, lo expresamos como masa sobre peso molecular. Y acá tenemos esta igualdad de la cual podemos entonces despejar la polaridad del hidróxido de sodio, porque la masa de biftalato de potasio la pesamos en la balanza analítica, la conocemos con gran exactitud y la podemos confiar en ello porque es un patrón primario. El peso molecular del biftalato de potasio también lo conocemos y el volumen de hidróxido de sodio que vamos a gastar lo vamos a medir con la bureta. De esta ecuación entonces despejamos la molaridad del hidróxido de sodio. Bueno, continuamos con la explicación de la valoración de la solución de hidróxido de sodio. Entonces dijimos que colocábamos en la bureta la solución de hidróxido de sodio cuya concentración no conocemos exactamente, pero sabemos que es aproximadamente 0,05 molar. Llenamos la bureta, la enrasamos en 0. Y en el Erlenmeyer o en el vaso de precipitado, normalmente usamos un Erlenmeyer porque es más fácil agitarlo manualmente. Colocamos entonces una masa de biftalato de potasio exactamente medida, o sea, pesada en la balanza analítica y disuelta en agua. Y entonces agregamos, una vez que el biftalato de potasio está disuelto, comenzamos la valoración, agregamos hidróxido de sodio, dijimos que vamos a agregar la solución de hidróxido de sodio hasta conseguir consumir completamente el biftalato de potasio, ni más ni menos, la cantidad exacta. Ahora bien, la solución de hidróxido de sodio es incolora, la solución de biftalato también es incolora, y al mezclarse produce una solución incolora. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando llegó ese momento en el cual consumimos exactamente todo el biftalato? Bueno, me faltó decir que además en esta solución donde tenemos disuelto, en el remedio donde tenemos disuelto el biftalato de potasio, también vamos a agregar un indicador. 2 o 3 gotas de un indicador. El indicador que vamos a usar se llama fenolftaleína. ¿Qué es un indicador? Es una sustancia que toma un color distinto según si se encuentra en un medio ácido o en un medio básico, en un medio con exceso de ion hidrógeno o con exceso de iones oxidrilo. La fenolftaleína en particular, en un medio ácido, en un medio en el que hay exceso de iones hidrógeno, es incolora. Y en un medio básico, en un medio en el que hay exceso de iones oxidrilo, es rosa. Entonces lo que podemos esperar en este caso es que inicialmente lo que tenemos acá es un ácido, el biftalato de potasio. Esta solución va a ser incolora. Cuando logremos neutralizar todos los hidrógenos y tengamos un pequeño exceso de base, de hidróxido, ahí la solución va a cambiar de color de incolora a rosa. Eso que llamamos ese cambio de color es lo que llamamos el punto final de la valoración y nos indica que debemos cerrar el robinete de la bureta y dejar de agregar hidróxido de sodio, y ahí entonces es donde vamos a leer el volumen que hemos gastado.
Y ese es el dato que queremos obtener, ¿no? La medición del volumen que gastamos para lograr la neutralización, ¿no? Eso es lo que se llama, digamos, lo llaman punto de equivalencia al volumen necesario para llegar a esto, a que el número a lo que los moles de hidrógeno y de oxígeno sean iguales. Ese punto de equivalencia es un punto teórico que en realidad no es que lo que observamos en la práctica es el punto final, que es el cambio de color. Se supone que si todo está bien hecho, el punto de equivalencia y el punto final van a ser iguales o muy cercanos. Muy bien. Dos preguntas. Así es como vamos a hacer entonces la valoración, ¿sí? Lo que nos interesa entonces, el valor que queremos, los dos valores que nos interesan son la masa de ftalato que pesamos y el volumen de hidróxido de sodio que gastamos. Dos preguntas. ¿Qué masa de ftalato de potasio vamos a poner en el Erlenmeyer? ¿Cualquier masa, la que se nos ocurra? No. No, ¿por qué? Por esta razón. Como vemos acá, la masa de ftalato que pesamos y el volumen de hidróxido de sodio que gastamos son directamente proporcionales, ¿no? A mayor masa, mayor volumen vamos a gastar. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros ponemos cualquier masa que se nos ocurre y ponemos una masa muy pequeña, eso va a hacer que gastemos un volumen muy pequeño de hidróxido de sodio. Y eso no es conveniente, porque un volumen muy pequeño implica un error muy grande. Entonces conviene gastar un volumen grande. ¿Qué pasa si ponemos una masa muy grande de ftalato? Bueno, puede ser que el volumen que gastemos sea mayor que el volumen de la bureta, lo cual nos obliga a recargar la bureta 2 o más veces. Eso tampoco es conveniente por el gasto de material y de tiempo que se produce, y además porque cada vez que cargamos la bureta y la enrazamos arriba y la enrazamos abajo y la volvemos a enrazar arriba y abajo, vamos multiplicando el error. Entonces, lo que conviene es gastar un volumen que sea bastante grande, pero no tan grande que superemos el volumen de la bureta. Digamos, entonces aceptamos que 4/5 partes, o sea, el 80% del volumen de la bureta es una cantidad razonable. Esa es la idea que buscamos, ¿no? Gastar aproximadamente, que el volumen de hidróxido de sodio gastado sea aproximadamente 4/5 partes del volumen de la bureta. Aproximadamente, no tiene que ser exacto, pero un volumen alrededor de ese. Entonces, basándonos en esto y en la molaridad del hidróxido de sodio, que no la conocemos exactamente, pero sí aproximadamente, vamos a calcular la masa de ftalato que vamos a pesar. Entonces, el volumen de la bureta, el volumen de hidróxido de sodio que esperamos gastar, como dijimos, es 4/5 partes del volumen de la bureta. La molaridad del hidróxido de sodio no la sabemos exactamente, pero sí aproximadamente, y el peso molecular del ftalato lo conocemos. Por ejemplo, supongamos que tenemos una bureta de 50 mililitros y un hidróxido de sodio que es aproximadamente 0,05 molar. Entonces, 4/5 del volumen de la bureta serían 40 mililitros. Es decir, esperamos gastar un volumen de alrededor de 40 mililitros. Reemplazamos esos valores y nos da que deberíamos pesar una masa de alrededor de 408 miligramos, 0,408 gramos. Una masa, alrededor de esa masa es la que tenemos que pesar en la balanza analítica. Y la segunda pregunta, ¿en qué volumen de agua vamos a disolver el ftalato? No importa el volumen, en cualquier volumen. ¿Por qué? Porque los moles de ftalato están dados por la masa que pesamos del ftalato de potasio y el peso molecular del mismo. No por el disolverlo en más o menos volumen de agua, no afecta para nada a los moles y no va a afectar al resultado de la titulación. Entonces no tiene importancia, de hecho ese agua que agregamos acá al Erlenmeyer la agregamos desde una piseta a ojo sin ningún tipo de medición. No importa para nada el volumen porque no suma más o menos moles de ftalato. Bien, bueno, cada grupo va a hacer una o más valoraciones, entonces vamos a tener varios valores de molaridad para el hidróxido de sodio que seguramente debido al error experimental no van a ser todos iguales, si van a ser similares. Bueno, hacemos un promedio, sumamos todos esos valores de molaridad que obtenemos y los dividimos por el número de valores que tengamos y ahí tenemos la molaridad promedio del hidróxido de sodio. Ahora, el hidróxido de sodio es lo que se llama un patrón secundario. Bueno, continuamos. Una vez que tenemos entonces la solución de hidróxido de sodio valorada, esta es un patrón secundario. El patrón secundario es una sustancia que no es patrón primario, pero que su concentración se conoce por haber sido valorada frente a un patrón primario. Un patrón secundario es menos confiable que un patrón primario, porque contiene un error producto de la valoración, de todas las mediciones que hacemos durante la valoración. Eso provoca un error experimental que hace que el patrón secundario sea menos confiable que un patrón primario. Este hidróxido de sodio, que es un patrón secundario, ahora que cuya concentración conocemos, lo vamos a usar para
en esta segunda parte, que es la preparación y valoración de una solución de ácido clorhídrico, que nuevamente no conocemos exactamente su concentración, pero sí aproximadamente. Una solución de ácido clorhídrico que es aproximadamente 0,04 mol sobre litro. Esa solución primero la vamos a preparar. ¿Cómo la vamos a preparar? A partir de una solución de ácido clorhídrico que es más concentrada, 0,2 molar. A partir de una solución 0,2 molar, vamos a preparar una solución 0,04 molar. Ese es un proceso que se llama dilución, preparar una solución diluida a partir de una solución más concentrada mediante el agregado de solvente, en este caso el solvente agua destilada. Entonces vamos a calcular el volumen de la solución concentrada, de la solución que es 0,2 molar, que es en realidad aproximadamente 0,2 molar, necesario para preparar un determinado volumen, por ejemplo 100 mililitros de solución 0,04 molar. Bueno, ¿en qué nos basamos? Tenemos esta la conocida fórmula de la dilución. El volumen de la solución concentrada por su molaridad es igual al volumen de la solución diluida por la molaridad. Lo que expresa esta igualdad es la igualdad de los moles. Los moles de soluto que provienen de la solución concentrada van a ser igual a los moles de soluto que van a quedar en la solución diluida, porque lo que se agrega después es solvente, no se agrega más soluto. Entonces de aquí despejamos el volumen de la solución concentrada que necesitamos, lo calculamos de esta manera. Entonces el volumen al que queremos llegar por la concentración a la que queremos llegar dividido la concentración de nuestra solución concentrada. Y eso nos da que es 20 mililitros. Entonces quiere decir que de la solución concentrada, que es aproximadamente 0,2 molar, tenemos que tomar 20 mililitros con una pipeta de doble aforo. Lo vamos a colocar en un matraz de 100 mililitros y vamos a completar el volumen agregando agua destilada. Esta solución que nos quedó es aproximadamente 0,04 molar. Ahora para conocer su concentración con más exactitud, hay que valorarla frente a al patrón secundario, que es la solución de hidróxido de sodio que ya valoramos antes. Entonces el procedimiento es similar a lo que hicimos antes. Cargamos la bureta con la solución de hidróxido de sodio, que ya está valorado, o sea, es un patrón secundario, y en el Erlenmeyer ponemos una alícuota, o sea, un volumen exactamente medido de la solución de ácido clorhídrico y 2 o 3 gotas del indicador fenolftaleína. La solución va a ser incolora inicialmente porque es ácida, la fenolftaleína es ácida, es incolora, perdón, en medio ácido, y comenzamos a agregar el hidróxido de sodio. La reacción que se produce es esta, una reacción 1 a 1 entre un ácido que tiene un solo hidrógeno y un hidróxido que tiene un solo oxidilo, es una reacción 1 a 1 de neutralización. Por lo tanto, los moles de hidróxido de sodio que hay que agregar para lograr la neutralización total son iguales a los moles de ácido clorhídrico. Los moles los expresamos como volumen por molaridad y de ahí despejamos entonces la molaridad del ácido clorhídrico, ¿sí? A partir de la medición de volúmenes. Como dijimos, una volumetría, los cálculos los hacemos a partir de una medición de volumen. Este es el volumen de la alícuota de ácido clorhídrico que pusimos y este es el volumen de hidróxido de sodio que vamos a gastar en la bureta vamos a gastar en la bureta para llegar al punto final, o sea, a la variación de color rosa.